Muchos hombres superan un cáncer de próstata, pero aquí la idea es que muchas veces lo que no se les explica es qué pasa con sus relaciones sexuales y con la erección. En este episodio abordaremos la relación que existe entre los tratamientos oncológicos para el cáncer de próstata y la disfunción eréctil, con un enfoque clínico, humano y sobre todo muy sencillo para que puedas entenderlo y puedan entenderlo de una manera fácil, porque aquí no se trata únicamente de supervivencia, sino de calidad de vida. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Zona Íntima Podcast. Encantado de tenerlos por acá nuevamente. Hoy quiero agradecerles a todos nuestros seguidores, a todas estas personas que están suscribiéndose al canal, dejando su comentario, hablando un poco de lo que hemos venido hablando, las personas que siguen viendo mis cortos, que para mí es una maravilla compartirles a ustedes más información, más conocimiento, todo lo que yo pueda adquirir de una manera eficaz y sencilla para ustedes, para mí pues lo comparto con ustedes con muchísimo cariño, por supuesto, para que sea fácil de entender, que podamos aplicar estructuras para cuidar nuestra salud, sobre todo urológica, sobre todo masculina, y por supuesto, la mujer también entra dentro de Zona Íntima Podcast, pues por supuesto, hombre y mujer, pues todo se complementa. El programa del día de hoy, como ya vieron, pues es un programa fundamental, es un programa súper interesante y que aborda un tema que ya venimos hablando y hoy quiero darle la bienvenida, antes de dar el título a este programa, quiero darle la bienvenida a mi gran amigo, el doctor Abraham Ocanto, oncólogo radioterápico, y que hoy estará nuevamente con nosotros compartiendo muchísima información y que en estos minutos va a ser brillante, porque siéntate, siéntate, disfruta, porque esto va a estar buenísimo. Amigo mío, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí otra vez compartiendo este espacio para hablar de manera clara y sencilla lo que corresponde a la salud sexual en los pacientes oncológicos. Mira, y esto es fundamental, ¿no? Porque venimos hablando nosotros de la sexualidad y el cáncer y fue una maravilla. O sea, muchas personas nos vieron. Quiero aprovechar la oportunidad para las personas que nos ven desde Latinoamérica. Recordar que nosotros estamos en España y que desde aquí impartimos información para toda nuestra comunidad latinoamericana, americana, por supuesto, y aquí en Europa, pues sobre todo hispanohablantes. Y sin embargo, si tú no hablas español, pues lo puedes dejar aquí los subtítulos en inglés y tranquilamente nos puedes escuchar porque somos sencillos en eso. ¿Qué te parece? Porque al final, mira, quiero aprovechar, por supuesto, y antes de extendernos, saludar a toda la gente de México, porque si supieras, nos están viendo muchas personas de México. ¿Qué te parece, Abraham? Nada, nada, un encanto poder llegar a tantas casas, a tantas familias, tantas vidas y la verdad que sí, esto hay que hablarlo de manera sencilla y están todos invitados a preguntar, comentar y saludos a todas estas personas que nos están viendo. Claro, pues bueno, el tema del día de hoy, el cáncer de próstata y la erección. ¿Cómo nos puede esto afectar? Lo vamos a abordar de una forma sencilla porque muchas personas, muchos hombres, recordar que esto es una patología masculina, el cáncer de próstata es el cáncer más importante en el hombre a medida que va avanzando de edad, por supuesto. Y el día de hoy vamos a abordarlo de una manera eficaz y sencilla, práctica, para que puedas entender por qué puedes tener disfunción eréctil, porque todas las personas, o la mayoría, así se podría decir, pueden sufrir de disfunción eréctil y cómo nos afecta esto nuestra salud física y psicológica y por supuesto de pareja. Es importante que nosotros podamos entender que la patología sexual, en este caso disfunción eréctil, que es lo que vamos a tocar el día de hoy, pues básicamente esto se basa en un fenómeno neurovascular. En vista de que la erección pues depende de varios factores fundamentales. Integridad de los nervios, pues básicamente, que haya una vascularización correcta y pues por supuesto que el paciente tenga una parte, una psiqui, una parte psicológica pues bastante fuerte, bastante estructurada y que permita una mayor seguridad en los hombres para poder pues desarrollar su sexualidad.
¿ok? Durante, por ejemplo, la prostatectomía radical se puede ocasionar neuropraxia, que básicamente es como una afectación nerviosa en la disfunción de lo que lleva el pene, pues por supuesto, sensibilidad, reacción, estímulo, etcétera. Y aparte de eso puede ocurrir lo que es una isquemia nerviosa. O sea, este daño se produce por una isquemia nerviosa que, para que tú que estás en casa y que nos estás escuchando, pues entiendas, no llega suficientemente sangre al nervio que estimula lo que es la erección. Aparte de eso, cualquier cirugía, en la mayoría de los casos, pues puede producir fibrosis. ¿Ok? Entonces recordar que la próstata, nosotros tenemos vejiga, y escúchese bien, aquí lo que estamos hablando del hombre, vejiga, próstata, vesículas seminales, testículo y pene, ¿no? Toda esta zona que se puede ver afectada al momento de una cirugía, por la manipulación, al momento de hacer la extracción prostática, etcétera. Y que hoy no abordaremos mucho, pero a lo mejor sí sale a relucir un poco, es porque mucha gente, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre una prostatectomía abierta, en hacerme solo radioterapia, en realizarme una prostatectomía radical robótica? Porque ahora se produce menos afectación traumática a nivel de los nervios, de la vascularización y además, en esto, aparte de estos tres factores que le he mencionado, pues nosotros tenemos que saber que nosotros somos seres, como ya venimos diciendo en capítulos anteriores, seres hormonales. ¿Ok? Entonces, al ser seres hormonales, pues evidentemente la parte, sin hablar de todavía de la afectación, la parte hormonal es fundamental. Entonces, entiéndase, ¿qué es la erección? Pues básicamente la erección pues es el llenado, o sea, es una respuesta fisiológica que tiene el hombre al llenado de los cuerpos cavernosos en el pene, que está basada y que depende de procesos nerviosos, vasculares y hormonales. Así de fácil. Y que los tratamientos oncológicos, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, pueden afectar a uno o a todos. ¿Ok? Vamos a entrar en materia y que nos estás escuchando, ¿cómo y cuáles son las consecuencias fisiológicas post tratamiento, Abraham? Sí, bueno, muy buena introducción, Luis. Y efectivamente, vamos a hablar un poco de qué ocurre, ¿no? Después de que hacemos nuestro tratamiento oncológico, en principio tenemos buenos resultados, ¿no? Porque sabemos que el cáncer de próstata, cogido a tiempo y haciendo un tratamiento multidisciplinar, tiene unos muy buenos resultados a nivel curativo. Pero vamos a hablar de qué ocurre después de ese evento, ¿no? Después de ese tratamiento. Pues fíjate, en el caso de los pacientes que reciben tratamiento con radioterapia, ¿no? Vamos a hablar de pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata, se les da un tratamiento de radioterapia que muchas veces puede ser exclusivo, es decir, es el único tratamiento curativo para este paciente y en algunas ocasiones se asocia también con tratamiento hormonal, que hablaremos con ello con más detalle un poco más adelante. ¿Estos pacientes pueden o no tener disfunción eréctil? Pues la respuesta es sí, ¿no? De poder pueden tenerlo. Evidentemente, el grado en el cual pueda ocurrir es el matiz, ¿no? Para responder a esta pregunta. Em, si hablamos un poco de números, ¿no? Diríamos que entre un 30-50% de los pacientes pueden desarrollar algún grado de disfunción eréctil después de haber recibido tratamiento con radioterapia. Pero cuando hablamos de algún grado de disfunción eréctil, evidentemente varía, ¿no? Lo que puede ser algo leve, algo moderado, algo severo o no tener ninguna respuesta, ¿no? Para la erección y poder tener la relación sexual, que eso evidentemente es lo que ocurre en menor cuantía, ¿no? Evidentemente Exacto. algún grado puede ocurrir, pero digamos que no siempre es severo. Importante que el hecho de tener disfunción eréctil no se relaciona realmente con la curación, ni con la progresión de la enfermedad, ni con la situación oncológica en que estemos, ¿no? Nosotros damos el tratamiento, sí, y podemos tener un tratamiento eficaz sin disfunción eréctil. Eso es completamente posible. Como a su vez también lo podemos tener con algún grado de disfunción, que igual como les he hablado entre porcentajes, algo que puede ocurrir, pero que realmente no va de la mano con la curación. Nosotros, a nivel de la radioterapia, ya para terminar este punto, cuando hacemos las planificaciones de los tratamientos, lo hacemos pues muy personalizados, muy dirigidos, evidentemente protegiendo, ¿no? Esas estructuras cercanas a la próstata, que como bien ha hablado Luis, pues tenemos la vejiga, eso hay que protegerlo, ¿no? Para no tener problemas a nivel de la vejiga mucho más adelante.
protegemos también otra estructura que está muy cerca, que es el recto, y en el caso de la disfunción eréctil, protegemos también el bulbo peniano, ¿no? Lo identificamos, valoramos la cantidad de dosis de radioterapia que pueda llegar, pues con la idea de minimizar esa posibilidad de que pueda existir una disfunción eréctil de algún grado una vez terminado el tratamiento. Okey. Y eso es fundamental, porque, por ejemplo, muchas personas se preguntan: "Doctor, pero entonces, por qué no me hago cirugía primero y así evito que esto se afecte?". Pues, es importante que sepas que si al momento de la cirugía o tras la cirugía, es importante primero conocer tu estado actual de la función eréctil que tengas, ¿ok? ¿Por qué? Porque la cirugía, después de la cirugía, en un momento de 6 a 12 meses, principalmente es los meses que nosotros tenemos que evaluar, pues básicamente puede haber una denervación transitoria. Y cuando hablamos de una denervación transitoria, significa de que este proceso nervioso no es, o en la mayoría de los casos, no es permanente. Entonces, pero si una persona nos pregunta, Abraham, si nos pregunta, por ejemplo, ¿por qué, doctor, no me hago yo la cirugía que puede ser mejor que hacerme una radioterapia? Y aquí es fundamental el hecho de que hoy por hoy estás aquí con nosotros compartiendo la información. ¿Por qué? Porque aquí vinimos a hablar no solamente porque la cirugía prostática de repente tú puedes conseguir información importante en cualquier lado. O sea, cualquiera te puede hablar, mira, sí, la prostatectomía radical asistida por robot, o mira, te la vas a hacer abierta, o te la hace por la paroscopia. Pero aquí hay un factor fundamental que nosotros debemos revisar. O sea, ¿por qué existe algún tipo de beneficio en que el paciente se haga radioterapia versus prostatectomía radical? Sí, fíjate, buena pregunta. En cuanto a la erección, ¿no? Y los efectos adversos, es verdad que la indicación de uno u otro tratamiento varía de acuerdo a cada paciente, ¿no? Está claro. Y no solamente de las características tumorales, sino de la condición del paciente. Evidentemente, un paciente, pues, muy añoso, con muchas comorbilidades, es decir, muchas enfermedades, con muchos fármacos, etcétera, etcétera, igual es un paciente mejor candidato a un tratamiento menos invasivo como puede ser la radioterapia. Igual en pacientes jóvenes, pues planteamos una cirugía de entrada, ¿no? Que no tiene ningún tipo de comorbilidad, que puede entrar perfectamente a quirófano, etcétera, etcétera. Esas características pues varían de acuerdo a cada caso y digamos que en base a eso nosotros tomamos la decisión de operar o no. Ahora bien, con respecto a la disfunción eréctil, es verdad que son dos sistemas o dos mecanismos diferentes. La cirugía, como yo le explico a mis pacientes, es un único tiempo, ¿no? Es una entrada a quirófano, pues es una intervención que es verdad que, bueno, es agresiva en el momento porque evidentemente no deja de ser un quirófano, pero que tiene una recuperación que la verdad que es muy rápida. Y por el caso, y por lo menos en el caso de la disfunción eréctil, digamos que los pacientes lo ven de entrada, ¿no? Tras salir del quirófano, que evidentemente pueden o no tener disfunción eréctil, pero luego se va recuperando eso, ¿no? Y incluso hay series que hablan de una recuperación hasta de un 90%, ¿sí? Puede quedar algún nivel pues muy bajito de disfunción, pero la verdad que se recupera. Por el caso de la radioterapia es completamente diferente y por eso he hecho esta introducción porque es realmente lo contrario. Con la radioterapia, ¿qué ocurre? Los pacientes de entrada durante el tratamiento, durante las primeras semanas después de terminar el tratamiento de radioterapia, digamos que no van a notar una diferencia en su función eréctil. Prácticamente se mantienen igual. La Ok. disfunción eréctil por radioterapia ocurre mucho más adelante. Entonces va ocurriendo de una manera, pues, digamos que va disminuyendo, ¿no? Esa capacidad de erección. Incluso hasta 3 años después del tratamiento lo podemos ir viendo. Como bien les he dicho, el grado es variable, ¿no? Hay pacientes que quedan solamente con una disfunción, pues, leve, otra un poco más. Y esto básicamente se debe a lo que ha hablado también Luis, un poco más anteriormente, a esa combinación, ¿no? Que genera la erección. Hablamos, pues, de los nervios, hablamos, pues, de los vasos sanguíneos, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre con la radioterapia? Un poco para que nos puedan entender allí en casa. La radioterapia lo que hace es un proceso inflamatorio alrededor de la próstata, ¿no? Sí. Entonces, de esa manera, cuando se inflama toda la próstata, digamos que matamos al tumor, que es lo que queremos, pero lo que está cerca, que son esos nervios, que son esos vasos sanguíneos, que no solamente van a la próstata, sino que siguen bajando hasta llegar a los cuerpos cavernosos, ¿no? Hacia esta zona donde se puede realizar la erección, también se van a ir lesionando poco a poco con el paso del tiempo. Okey, o sea Eso puede incluir que no es un proceso de inmediato, o sea, si básicamente que el paciente dice: exactamente. "Mira, esto es lo máximo, yo me quiero hacer esto porque me han dicho que, o ciertos amigos se han operado porque tuvieron un cáncer", pero no hubo un efecto inmediato, ¿no?
Exactamente, exactamente. Esa es la Pero llegará, diferencia, ¿no? Con la llegará, disfunción eréctil. llegará. La cirugía es algo inmediato que luego se puede ir recuperando y la radioterapia es algo progresivo, ¿no? Es decir, o sea, no vamos a ver la disfunción eréctil al momento del ¿Ok? tratamiento. O sea que eso sí o sí va a ocasionar disfunción eréctil. No siempre, no siempre, no en todos los casos. Como te he dicho, entre un 30 a 50% lo Ok, tienen en algún grado. Por tanto, hay pacientes que no lo pueden tener o que no desarrollan disfunción eréctil en ningún momento. Pero, si bien es cierto, también depende de si el tratamiento es solamente radioterapia o si se combina con terapia hormonal. Que muchas veces nuestros tratamientos oncológicos van combinados con terapia hormonal y aquí sí. tenemos dos elementos que pueden generar una disfunción eréctil. Vale, sí, porque mira, por ejemplo, hay estudios, porque que se entienda muy bien que al final nosotros aquí la idea no es que el paciente, y esto es importante aclararlo, porque las personas que nos empiezan a ver, que nos siguen y que de repente les salió este video, mira, voy a ver esto porque están hablando de disfunción eréctil y del cáncer de próstata. Esto no es un programa al día de hoy para que tú decidas si te haces radioterapia o te haces cirugía, prostatectomía radical robótica, porque no es el objetivo de esto. El objetivo es saber cómo los diversos tratamientos afectan la función eréctil y cómo esto puedes llevarlo tú al día a día en caso de que sufras esto. Es importante, pues por supuesto, hay estudios interesantes a nivel europeos que nos hablan que, por ejemplo, la prostatectomía radical robótica tiene un riesgo bajo intermedio de disfunción eréctil con una recuperación rápida a los 3 meses. Sin embargo, por ejemplo, esto depende también de los tumores o el tipo de tumor que tenga el paciente. Por ejemplo, tumores de alto riesgo, los resultados, por ejemplo, favorecedores pueden ser hasta 24 meses. O sea, estamos hablando de 2 años de una recuperación. Y sin embargo, nosotros tenemos que ver aquí, pues por supuesto, factores que influyen, y volvemos otra vez a los factores que influyen en que el paciente tenga o no una disfunción eréctil, y básicamente podemos hablar la edad del paciente, cómo estaba la función eréctil previa al tratamiento, comorbilidades, o sea, que este paciente tiene diabetes, este paciente tiene hipertensión, eres un paciente obeso, fumas. Fundamental, porque ahora yo he visto que hay un aumento importante del consumo de cigarrillo. Abraham, tú, por ejemplo, que estás muy en contacto con eso, que aunque tú estás y te sigues formando y sigues la rama de la oncología urológica, que por eso es que nosotros estamos haciendo estos programas para los oyentes, para las personas que nos ven, es porque tú estás especializándote y haciendo estudios día a día, en esta parte urológica. Entonces, aquí hay también parte, en la parte quirúrgica, preservación nerviosa. Si lo hacen o no, ¿cómo me puede afectar eso? Y ahora, las tasas orientativas, lo que acabas de decir, ¿no? O sea, hay procesos, hay este 30% aproximadamente de personas que se hacen radioterapia, pueden tener disfunción eréctil. Pero en este caso, ¿cuál es el impacto psicológico que tú has visto? ¿Has tenido este tipo de pacientes que te han llegado con cáncer de próstata mm, antes de hablar del tipo de, de tratamiento, mejor dicho? ¿Cómo afecta a este paciente desde el punto de vista psicológico y qué tiene que aprender el paciente hoy? O sea, ¿qué es necesario para el paciente hoy? Sí, muy buena pregunta y muy buen resumen, ¿no? Evidentemente, sí, nosotros en nuestras consultas valoramos el paciente como hablamos en el programa anterior, de forma muy integral, ¿no? Hacemos como toda una revisión, no vamos dirigidos solamente a hablar radioterapia y difusión eréctil, vemos muchas cosas más. Si bien es cierto, el paciente cuando se sienta, cuando lo vemos por primera vez, la disfunción eréctil no es la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta que nos hacen es, pues, control oncológico. ¿Funciona la radioterapia? ¿Realmente va a matar el cáncer? Y una vez que solucionamos esa pregunta y ya la abordamos, ya vienen las preguntas secundarias y entre ellas está la disfunción eréctil. Siempre se pregunta y debería preguntarse en una primera consulta cómo es la potencia, ¿no? Cómo está en ese momento el paciente al diagnóstico desde el punto de vista sexual, ¿sí? No solamente cómo está, sino también si eso para él es suficiente, ¿no? Si él está Es satisfecho correcto, es con su correcto. desempeño sexual. Entonces ya a partir de allí nosotros empezamos a trabajar, ¿no? Porque hay muchos pacientes, y eso lo verás tú también en tus consultas, que te dicen, sí, tengo potencia sexual, pero haga lo que sea necesario porque yo me quiero curar de este cáncer. Si tiene que ser más agresivo, lo que sea, hágalo, que mi vida sexual, yo realmente Que se no la espere, tengo en ¿no? primer plano. O sea, el paciente te dice
me puedo esperar, no me interesa. O sea, tú, Exactamente. el primer enfoque del paciente es que no me interesa. ¿Es lo normal esto? ¿Es normal? No es lo normal, no es lo normal, pero sí lo vemos, ¿sí? Quizás sí es lo más frecuente, porque evidentemente siempre el paciente pone vida, ¿no? Y supervivencia por encima de otras cosas, Sí, pero sí hay pacientes que evidentemente te dicen, oye, tengo este cáncer, lo sé, pero yo quiero preservar y mantener mi función sexual lo más parecida posible a lo que tengo ahora. Eso también hay que verlo, ¿no? Y eso se habla y se okey. comenta de una manera muy práctica en la consulta. Sí, Y porque también en base a eso se toman decisiones. porque es mucha gente a lo mejor le pasa por la cabeza, mira, que nadie llega ahí, y es lo mismo que venimos hablando en el programa anterior. O sea, es que nadie se imagina que el llegar a una consulta oncológica, pues ya de una vez tú digas, mira, ¿y mi función sexual? O sea, ¿voy a poder tener relaciones sexuales? Yo creo que a nosotros sí nos lo podrían decir, pero de repente ya cuando el paciente, y eso es una concientización que tenemos que hacer a las personas que nos ven y que transmiten este video y que a lo mejor va a enviar este video a algún conocido, a su padre, a su abuelo, lo que sea, o a quien tenga ese grado de importancia, es el miedo, porque en estos días me decía, y eso, y siempre me gusta llevarlo a capítulo cuando hagamos estos programas, es que me mandaron al oncólogo, me mandaron a ya oncología o a paliativos. Ya es un problema, listo, se acabó la tierra. O sea, se Claro. me acabó todo. Y no, hay que salir de esa idea, hay que apartarla, porque, ¿quién más que tú que nos explique cómo lo aborda hoy por hoy? Porque si no vieron el programa anterior, hoy se lo decimos, y si no lo has visto, pues, recuerda seguirnos antes, evidentemente darle like y ver nuestro video anterior. Pero, qué es lo que le decimos al paciente sobre la oncología y la oncología clínica y la oncología radioterápica? Fíjate, en esa primera consulta, evidentemente, bueno, es una consulta que lleva mucho tiempo, ¿no? Porque claro está que ningún paciente quiere sentarse frente a un oncólogo, eso está claro, nadie lo quiere hacer. Primero que nada, identificamos un poco la situación en que estamos, hablamos del diagnóstico, hablamos de las características pues, del tumor que hay, de las formas de abordarlo, ¿no? Sí, Hablamos de la, que siempre lo suelen preguntar, las tasas curativas, si esto se cura o no se cura, etcétera, etcétera. Y en base a eso, ya luego vamos entrando un poco más, ¿no? En esa esfera psicosocial que envuelve al paciente. Entonces allí hablamos un poco más, pues, de si el paciente tiene compañía en casa, tiene pareja, involucramos allí también lo que es la esfera sexual, de ahí también la tocamos, hablamos un poco okey, de cómo va la relación, de cómo pudo o no haber afectado ese diagnóstico a la vida sexual, porque muchas veces, y bien lo hemos hablado, ¿no? La parte sexual no es solamente algo anatómico, no solamente nervios, riego sanguíneo y la erección, sino que también la psique juega mucho. Y muchas veces efectivamente. tenemos pacientes que antes, durante, después del tratamiento tienen disfunción eréctil y no necesariamente porque haya algo anatómico malo, sino que todo viene de parte de la psique y eso también hay que trabajarlo, ¿no? Es correcto, Entonces, todo eso se trabaja, digamos, en esa consulta, se identifica y en muchas ocasiones también tenemos que tirar de otro grupo de especialistas, como son los psicooncólogos. Nosotros en nuestra unidad trabajamos con una psicooncóloga y ella nos ayuda también con estos eventos porque es verdad que requiere un abordaje pues, un poco más especializado, con mucho más detalle, más allá de lo que puede ser el tratamiento dirigido o el control oncológico. claro, es esa persona que te aborda desde la entrada, o sea, desde que abres esa puerta, ya ve tu cara, ya siente tu actitud, ya ve cómo necesita abordarte. Evidentemente, cada persona tiene un nivel de afectación distinta, sea por Exacto. la patología que tenga o sea desde el punto de vista psicológico de cómo lo aborda. Ahora, este impacto psicológico es fundamental tratarlo. O sea, mucha gente no le importa, de repente hay, lastimosamente, hay personas que no le dan importancia a este aspecto, pero existimos personas que sí queremos abordar la parte andrológica, que sí queremos aportar la parte sexual, que sí queremos que la parte de la sexualidad clínicos, sexólogos clínicos, que aparte podemos ser urólogos, podemos ser oncólogos, pero que nos gusta la parte también de la sexualidad, porque no se puede obviar, y eso también lo hemos dicho en el último programa, estaremos ahí para darle las herramientas a las personas que creen que todo ha terminado por el simple hecho de tener una patología y que se puede vivir, disfrutar y que se puede sentir hasta por lo menos casi el final de los días, diría yo. No sé qué piensas tú de Sí, eso, sí, sí, Abraham. tal cual, tal cual. O sea, yo creo que esto tiene que ir de la mano, ¿no? De que no podemos, digamos, centrarnos solamente
en el tumor, en el tratamiento del tumor, etcétera, etcétera, sino que tenemos que ver toda la esfera del paciente, ¿no? No solamente eso, la esfera sexual, la parte psicoafectiva. Sabemos que también los problemas que hay en casa afectan también la respuesta a los tratamientos, eso está muy claro, ¿no? Ujú, ujú. Incluso ausencias a tratamientos, etcétera, etcétera. Entonces hay que verlo como un global, ¿no? Y parte de esto también es la esfera sexual y estamos convencidos de que pacientes que aún con este diagnóstico logran disfrutar su esfera sexual, pues realmente van a ir mucho mejor que el que no lo hace o el que tiene miedo de hablarlo, porque muchas veces es que da miedo, ¿no? O no lo voy a preguntar, o qué va a pensar mi médico si yo le pregunto esto que es secundario a lo que realmente importa, que es el tumor. Yo creo que todas estas Exacto. cosas hay que preguntarlas, no te puedes quedar con nada en el tintero, con nada en la cabeza, sino preguntarlo. Y realmente para nosotros ninguna pregunta es tonta, ni mucho menos, sino que realmente es un llamado de atención también para nosotros para saber que te importa ese aspecto y que tenemos que enfocarlo allí porque por algo lo estás preguntando, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, aquí el meollo. Y si nosotros tocamos una antes de ya entrar en esta última etapa del programa, que ha sido una maravilla, nosotros podríamos decirle al paciente, mira, hazte radioterapia porque lo están pensando. Créeme que en este momento lo están pensando. Yo me voy a hacer radioterapia en vez de hacerme la prostatectomía o me hago prostatectomía y que no me hagan radioterapia. ¿Existe diferencias en la elección? O sea, ¿cómo orientas tú al paciente, independientemente de que sabemos que existen clasificaciones, que existen indicaciones, que existe la NCCN, etcétera, etcétera, etcétera? Pero de una forma práctica, ¿cómo le decimos hoy por hoy a este paciente que lo mejor es quimio y prostatectomía o lo mejor es prostatectomía radical sin radioterapia o lo mejor es solo radioterapia o es un compendio de todos que de una forma u otra puede sufrir de disfunción eréctil o no? Sí, 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 buena pregunta. Fíjate, yo creo que aquí, independientemente, ¿no? De lo que son los factores, las clasificaciones, el tipo de tumor, etcétera, etcétera, ya hacerlo de una manera más práctica, el paciente tiene que tomar la decisión, ya siempre por su médico, que más tranquilidad le dé, ¿no? Eso es importante. Entonces, el paciente tiene que saber de que si ya se hace una prostatectomía radical, pues existe una posibilidad de disfunción eréctil, pero que se va a recuperar, ¿no? Ujú, Que el tratamiento va a ser curativo, que es lo importante, ¿sí? Y que él puede mantener luego su vida sexual otra vez, porque aquí también integramos otro elemento que no hemos tocado hasta ahora, que es la rehabilitación. Porque muchas veces estos pacientes, luego después de una cirugía, una prostatectomía radical, van a rehabilitación del suelo pélvico y allí recuperan mucho de lo que se ve en ellos al salir del quirófano. Y con la radioterapia igual. Se habla también con los pacientes. Es verdad que cuando que hay que combinar hormonoterapia es distinto porque ya eso es un escenario diferente, pero si es ujú. radioterapia única y al paciente le preocupa mucho su función sexual, pues yo le explico muy claro como lo hemos hablado acá. Existe esa posibilidad, es una posibilidad que va un poco más a largo plazo, de que pueda ocurrir esta disfunción eréctil. Si bien es cierto, yo con la radioterapia hago preservación pues de nervios, hago preservación del bulbo para disminuir al máximo esa posibilidad. Y hay Okey. incluso estudios que hablan de que se pueden dar algunas dosis muy bajitas de fármacos tipo sildenafil o tadalafilo para que ese vaso sanguíneo se mantenga con un riego durante el tratamiento de radioterapia, que parece ser que puede disminuir un poco también esa posibilidad de difusión eréctil, pues todo eso Ujú. se hace, Y ¿no? es Eso se habla y importante, se comenta claro, y se valora para disminuir esa posibilidad. hay estudios que nos pueden determinar que hay que hacer una ecografía o un ecodoppler peniano pretratamiento, ¿o hay que hacerlo posttratamiento después de hacer la radioterapia? Fíjate, en este caso, depende del tipo de paciente, ¿no? Y de las probabilidades que tenga también de disfunción eréctil, porque bien también has hablado de que hay pacientes, pues, hipertensos, diabéticos, fumadores. Ya el hecho de por sí de tener esas características te puede dar la posibilidad que tú tengas una disfunción eréctil sin necesidad de pasar por un cáncer de próstata, que eso es lo importante, ¿no? Que ya de por sí Efectivamente, lo puedes tener solamente por esas características. Entonces, ese tipo de efectivamente. paciente es verdad que hay que valorarlo con mucho cuidado. Se puede hacer un Doppler previo al tratamiento y luego uno después, y se repite cada cierto tiempo, para ir viendo variabilidades en el caso de que se haga radioterapia. Y por el lado de la cirugía, pues también, ¿no? Pero eso se le explica al paciente de entrada que ya per se puede tener una mayor posibilidad. En Okey, cambio, si tenemos pues pacientes jóvenes, sin ningún tipo de comorbilidades, sin ningún hábito tóxico, que la verdad funciona muy bien, ese paciente, independientemente del tratamiento que se haga, pues va a tener una mayor probabilidad de conservar su función sexual. Entonces, okey. es una esfera que digamos que no es una regla directa, sino que se valoran ciertas cosas. Eso de 2 más 2 no existe.
Exactamente, pero eso hay que hablarlo en la consulta, ser muy claro con el paciente y que el paciente al final decida una radioterapia, decida una prostatectomía, sea una decisión pensada, bien consensuada y que se vaya tranquilo por un u otro tratamiento. Eso es Ok, lo mejor. perfecto. Mira, me gustaría hacer una pregunta con respecto a a la radioterapia. ¿Cuándo decides si puedes hacer una preservación bilateral, unilateral, o cuándo decides no hacer preservación? ¿Y qué porcentaje, según tu experiencia, han presentado mejoría cuando no haces preservación? ¿Y qué se trata de preservación? Expliquémosle al quien nos está viendo y escuchando qué es una preservación. Sí, fíjate, nosotros cuando damos el tratamiento de radioterapia, que ya esto, bueno, hay muchas modalidades, etcétera, etcétera, nosotros siempre hacemos una imagen antes del tratamiento, ¿no? Y en esa imagen identificamos esas estructuras que probablemente puedan verse afectadas y puedan generar una disfunción eréctil. Esas Ok. estructuras son el bulbo peniano, que lo valoramos y nosotros no solamente lo vemos, sino que calculamos la cantidad de dosis que puede llegar a ese punto. Ujú. Tenemos unas tablas, eso está todo estandarizado y sabemos que por encima de esto hay disfunción, por debajo hay menos probabilidad de que ocurra, pero es verdad que puede suceder. Y Ok, mientras más bajo, menos es esa probabilidad. Entonces eso siempre lo vamos a hacer y se hace en cualquier tipo de tratamiento con radioterapia. ok. Ya ahora, la preservación nerviosa. En la próstata, que es como una nuez, ¿no? Invertida, por los laterales pasan los nervios. Esto es importante porque nosotros tenemos que saber primero dónde está el tumor. Muchas veces los tumores están pues muy pegados a los nervios, están al lado. Entonces la verdad que si queremos hacer un buen control tumoral, no podemos preservar ese nervio porque el tumor está allí invadiéndolo. Ujú. Ahora, en otros casos, donde el tumor está lejos de los nervios, se hace siempre una preservación nerviosa, se valoran, se ven las bandeletas, ¿no? Que están al lado de la próstata, eso lo identificamos por resonancia magnética, calculamos también la dosis que puede llegar a ese sitio y damos la mínima dosis necesaria para que no pueda ocurrir nada. Es decir, Maravilloso. en un tratamiento de radioterapia, preservamos nervios, preservamos el bulbo, buscamos que esa zona llegue la menor cantidad de dosis posible para minimizar por todos los lados la posibilidad de una disfunción eréctil. Ok, y el porcentaje, según tu experiencia, de recuperación de la función eréctil cuando no haces preservación, ¿has tenido casos de eso o no los has tenido? No, sí, sí, sí. De hecho, hay pacientes que por algún motivo no se puede preservar, y eso se lo comentamos, ¿no? En la consulta, como, oye, tenemos esto, pero si queremos un tratamiento realmente curativo, tengo que tratar y el nervio va a recibir dosis. Ok, Esto es variable, ¿no? Porque es verdad que hay claro. pacientes que sí, francamente, hacen una disfunción eréctil con el paso del tiempo. Hay otro grupo de pacientes, yo te diría pues un 40, igual un 50%, que realmente no tienen un grado importante de disfunción eréctil. Igual se me quedan con un grado leve, pero la verdad que hacen buena vida y tengo otros pacientes que realmente ni se enteran. Que luego yo les pregunto en la consulta, pasado años, Sí, función sexual y me dice, fenomenal. de maravilla. Y, y ya en otros casos me dicen, bueno, ya igual un poco menos, pero es que ya soy más mayor. Oye, Ya tengo claro, pues 80, ya. me trataste con 70 o algo. Entonces ya eso ya es otra cosa y bueno, eso es Claro. algo asociado a la edad que de momento no hemos resuelto. Efectivamente. Mira, hoy ya llega el momento, como en cada programa, pues tenemos preparados unas preguntas de personas que nos han realizado y que hemos consultado sobre en respecto a este tipo de afectación. Y pues las voy a leer un poco para poder abordarlas y podamos responder aquí en el programa, pues estas preguntas. ¿Te parece? Sí, sí, perfecto. Mira, la primera pregunta que tengo por aquí sería, doctor, si el tumor ya está controlado con radioterapia, ¿ok? ¿Por qué ahora tengo problemas de erección? Bueno, esto Exacto. ya, ya lo respondimos, pero bueno, Sí, un sí, resumen. sí, sí. Sí, sí, yo creo que el resumen está en que son dos cosas distintas. Una cosa es el tumor y otra cosa es la disfunción eréctil. El tratamiento que se ha dado con radioterapia es para controlar el tumor. Si eso lo hemos conseguido, pues tenemos el primer éxito. Ya ahora, el por qué ahora tengo problemas de erección, porque como hemos hablado, la radioterapia no es inmediato que ocurre la disfunción eréctil, sino que es progresiva. Entonces, con el paso del tiempo es que lo vamos a poder ir viendo y si bien es cierto, pues en las consultas se va buscando una manera de buscar algún tratamiento, alguna forma de abordarlo para que impacte lo menos posible en en la calidad de vida de los pacientes. Maravilloso. Pues contestada nuevamente esa pregunta, excelente. Vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿la radioterapia quema los nervios de la erección o el daño es diferente al de la cirugía?
también un tema que ya abordamos, pero vamos con de nuevo, ¿no? Exactamente, ya este tema lo abordamos y bueno, sí, el daño es diferente, sí, porque en la cirugía pues ya puede ser una neuropraxia o digamos cortar directamente el nervio, que ya eso es otra, una cosa distinta. Con la Exacto, radioterapia, al no ser una intervención quirúrgica, no actuamos directamente cortando o estirando el nervio o manipulándolo, pero ocurre una combinación de situaciones donde hay daño vascular. Si ya teníamos algo previo por antecedentes del paciente, pues eso se puede afianzar un poquito más, daño nervioso por esa inflamación, esa fibrosis que ocurre alrededor de los nervios, además de que pierden algo que los nervios tienen, que es la vaina de la mielina, vaina de mielina, digamos, o sí, sea, que es el nombre técnico, pero realmente eso es como una grasita que envuelve al nervio y que hace que disminuya, ¿no? El impulso nervioso. Y luego, por supuesto, por esa fibrosis ocurre también algo de hipoxia, que eso básicamente es ausencia o falta de oxígeno en los tejidos y hace que, bueno, por diversos mecanismos no pueda funcionar bien la erección. Entonces, esto no se exactamente. parece en nada a la cirugía, sino que son dos mecanismos diferentes. Así es. Pues tercera pregunta. Estoy con hormonoterapia. Este es un tema que íbamos a tocar y yo creo que este es el momento, ¿no? Estoy con hormonoterapia y no tengo deseo sexual. ¿Eso significa que el tratamiento está funcionando demasiado fuerte? Sí, buena pregunta. Yo creo que vamos a aclarar un poco qué es esto de la hormonoterapia. La hormonoterapia es un tratamiento que usamos en el cáncer de próstata. No en todos los casos, ¿no? Que eso es lo importante. Hay pacientes que reciben por su diagnóstico radioterapia y es su único tratamiento, se curan y hacen su vida normal. Hay otros pacientes que requieren recibir hormonoterapia, que esto puede ser durante 6 meses o en algunos casos durante 24 meses y sea de acuerdo también a 36 meses. Ok, Esto básicamente, ¿qué es? Esto es un tratamiento que administramos, se puede dar en pastillas, se puede dar en forma de inyección y lo que hace es que disminuye la hormona masculina que es la testosterona. Entonces, al no tener testosterona, un poco para que entiendan el proceso oncológico, le quitamos el alimento al tumor, ¿no? El tumor deja de crecer y para nosotros que damos radioterapia, pues ese tumor va a responder mejor a la radiación. maravilloso. Ahora bien, el no tener testosterona en el cuerpo, ¿qué ocurre? La testosterona participa en muchos eventos fisiológicos, pero específicamente en el punto sexual participa en la libido, que es el deseo sexual. Por tanto, los pacientes que reciben hormonoterapia normalmente no van a tener deseo sexual y también en la potencia, ¿no? Por ese efecto Claro, ese hormonal cambio que estuvimos hormonal. hablando al inicio de la sesión. Entonces, el hecho de que no tengas deseo sexual al tener hormonoterapia no significa que sea muy fuerte el tratamiento, sino significa que es normal. Significa que el tratamiento está haciendo lo que tiene que hacer, que es el beneficio oncológico, pero que es un tratamiento que se usa pues, por un periodo de tiempo establecido para obtener mejores tasas curativas. Bueno, súper claro. A mí me ha quedado súper clarísimo. Excelente, espero que a ti también. Vamos con la siguiente pregunta. Y va enlazada a la pregunta anterior. Si suspendo la terapia hormonal, ¿volverá mi deseo y mi erección como antes? Sí, esta es una muy buena pregunta y muy frecuente en las consultas, o sea, que no tengan ningún reparo en preguntarle a su oncólogo por esto, porque esto es algo que vemos muy frecuente. Em, Como les dije, la testosterona participa en el deseo sexual y en la potencia. Y el tratamiento se da o por 6 meses o por 24, en algunos casos, pero muy pocos, 36. Ok, Una vez que terminas el tratamiento hormonal, lo propio es que la testosterona vuelva a subir de manera fisiológica a sus valores normales. ok, Al subir de manera fisiológica, el deseo sexual vuelve. El paciente vuelve a tener deseo, ¿no? Ya vuelve otra vez a tener ganas. ¿Qué ocurre ahora con la erección? Que esto sí es variable. Hay que entender que los pacientes que reciben tratamiento hormonal corto, 6 meses, normalmente la erección la suelen recuperar. Puede quedar algún grado leve de disfunción eréctil, pero no suele ser lo más frecuente. Ahora bien, pacientes que han recibido hormonoterapia, 24, 36 meses, hay que pensar que todos esos músculos, que esos nervios, que esos vasos sanguíneos, durante 2 años o casi 3 años no han tenido función. Entonces, ya cuando se recupera la testosterona, si tengas deseo, puede ser que tengamos algún grado mayor de disfunción eréctil. Porque acá mm, no solamente digamos que eso no se ha usado durante un tiempo, ¿no? Que también, como decimos, lo que no se usa se atrofia y esto afecta para efectivamente. todo. Y esto es parte de esto. Poco de Pero gracia, poco de gracia. también es cierto que aquí los testículos se hacen un poquitín más pequeños.
el pene también se pueda cortar cuando se hace mucho tiempo y así tengamos algo de erección, puede ser que la penetración o lo demás sea un poco más complejo, ¿no? O sea, estas son cosas que Efectivamente. es verdad que hay que abordarlo, preguntarlo y hablarlo con su oncólogo, porque es un efecto que puede quedar a largo plazo después de hacer este tratamiento hormonal o este tratamiento combinado. Exactamente. Y es fundamental, pues por supuesto, estaba leyendo que también dentro de este proceso de recuperación, muchos pacientes que no hacen rehabilitación peneal, o sea, que no entran en una terapia sexual, pues es más difícil una recuperación espontánea. Y es fundamental que el paciente, que tú, que estás viendo este video, pues lo compartas la información. El saber es poder. Y el decirle a tu familiar o esa persona que conoces que va a pasar por un proceso oncológico, o a un proceso quirúrgico que tiene que ver con la próstata, es saber también que hay opciones. Existe la terapia sexual, la terapia psicológica que ya venía mencionado Abraham, y que de la mano, aparte, en conjunto, pues por supuesto, con el tratamiento oncológico necesario, sobre todo en los primeros 2 o 3 años, pues pueden ir combinados y ayudarte a mejorar la función eréctil o recuperar condición que ya tenías previamente, ¿ok? Entonces, última pregunta. ¿Vale la pena tratar la disfunción eréctil si tengo un cáncer avanzado o ya no tiene sentido? Buena pregunta. Y yo creo que aquí la respuesta va a ser, siempre depende del paciente, depende del valor que le dé el paciente a la función sexual, ¿no? Evidentemente, cáncer avanzado también es una palabra pues muy grande y engloba muchísimas cosas. No todos los pacientes son iguales, pero yo creo que siempre merece la pena abordar este tema, preguntarlo y entender que tenemos muchas estrategias de tratamiento, ¿no? Si bien es cierto, en pacientes que con cáncer avanzado, y aquí hablo ya de otro tema que igual no hemos hablado, pero te hablaré de un paciente pues con metástasis, que seguramente va a necesitar un tratamiento hormonal prolongado, ¿no? Ya les dije anteriormente que el deseo se pierde y que la erección espontánea también, pero siempre tenemos herramientas para poder intentar producir una erección, ¿no? Para poder tener una relación sexual satisfactoria. Entonces esto depende del paciente, de lo que quiera, de lo que desee, de la conversación en pareja, porque yo creo que estas decisiones también tienen que ser en conjunto y sin problema se habla con su oncólogo y se buscan opciones. Porque tenemos Exactamente. tratamientos, hay pastillas, hay pomadas, hay algunas jeringuillas que se ponen allí en la uretra, etcétera, etcétera. O sea, tenemos varias opciones para lograr que el paciente pues, lo tenga a hacer siempre y cuando esto tiene sentido para él, ¿no? Y quiere Claro, hacerlo. Y nosotros estamos a claro. disposición de darle todas las herramientas para que lo pueda conseguir. Lo importante que nosotros podemos agregar a esto es que lo que acabamos de decir y que acabas de escuchar, la oportunidad existe. El momento y la situación lo decides tú, porque si bien es cierto, estás pasando un proceso que ahora mismo pues afecta tu calidad de vida, o como cualquier persona que esté pasando esto, se afecta la calidad de vida, y pues evidentemente llegará un punto en que yo siempre digo que el cáncer de próstata y toda la patología oncológica, urológica, tiene muy buenos resultados, sobre todo si hacemos un diagnóstico temprano. Y en muchos casos hemos tenido pacientes de igual, con un cáncer avanzado y de igual manera tiene un proceso de preservación, un tiempo de supervivencia bastante prolongado. Y no necesariamente asociado al dolor o asociado a otro tipo de cosas que evidentemente eso puede llegar a suceder. No todo, como dije al principio y hemos abordado durante el programa, no todo paciente tiene la misma situación basal, no todo el mundo pasa por el mismo proceso, no todo el mundo tiene la misma capacidad psicológica para abordar el problema, pero lo que sí tienes que saber es que esta pregunta me encantó porque al final ya nos vamos al resumen del programa de hoy, y es que la sexualidad es fundamental para tener una buena calidad de vida. Yo creería que no podemos ni hablar de porcentaje, porque aquí lo que hablamos es de salud vital. La sexualidad forma parte de este proceso humano, fisiológico y fundamental para vivir, para sentirse feliz, para sentirse contento, para disfrutar, para pasárselo bien. Pues por supuesto, existen factores como el cáncer de próstata que te puede afectar tu calidad de vida, pero es ahí donde tú tienes que tomar la batuta y decir, bueno, ya estoy en este proceso, ya avanzado, y yo creo que llegó la hora de preguntarle a mi oncólogo, a mi urólogo, ¿cuándo puedo yo empezar? ¿Cuándo puedo yo empezar a abordar mi sexualidad? Y no permitir, escucha bien,
que te digan: "No, pero usted no piense en eso, usted no hable de eso". No, eso yo te digo la verdad, pienso que son tiempos de antes. O sea, eso era momentos antiguos donde la gente: "Mira, no, no pienses en eso, olvídate de eso, da gracias a Dios que estás vivo". Yo creería que si particularmente en un momento, espero que no, como tú dijiste, nadie espera caer en eso. Bueno, controles habituales, ir al médico, hacerse sus controles al momento, hacer diagnósticos precisos, ir con personas que sepan orientarte un diagnóstico y poder abordarlo, para que tú, pues evidentemente tengas un seguimiento correcto y te encuentres con las personas que quieran abrirte ese espacio para que tú, pues vivas una vida feliz. ¿Qué dices, Abraham, de esto? Y ya con esto creo Sí, que sí. terminamos. Sí, sí, nada, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, que evidentemente pues ya es suficientemente duro el tener un diagnóstico oncológico, y más de un cáncer de próstata, pero que no es el fin, ¿no? Que yo creo que aquí es conseguir una buena comunicación con tu médico, por supuesto, hablar de las terapias curativas, hablar muy claro de los efectos adversos y dentro de ello hablar de la parte sexual. O sea, yo creo que es parte de la vida, como bien lo has dicho, es necesario, es algo fisiológico y es algo que se ve afectado por muchos tratamientos. Entonces hay que preguntarlo, hay que quitarse el miedo, hablarlo con mucha claridad, con mucha sinceridad. Tu médico tiene que escucharte, tiene que darte las opciones. Yo creo que, como bien has dicho, una respuesta no es olvídate de esto, sino que vamos a abordarlo porque si es importante para ti, pues tiene que ser también importante para tu médico. Y eso es importante Efectivamente, transmitírselo, más efectivamente. allá de lo que puede ser el diagnóstico oncológico. Bueno, amigo mío, decirle a las personas, a nuestros suscriptores, a nuestros seguidores, ¿dónde estás? ¿Quién eres? Y ya yo creo que empezamos a despedirnos el programa el día de hoy, ¿te parece? Sí, sí, seguro que sí. Agradecido por compartir este espacio contigo, Luis, por la invitación, por hablar muy claro y sencillo de lo que es, ¿no? De lo que involucra la sexualidad en los pacientes con cáncer. Y nada, les invito a todos también a que hagan preguntas, que alimenten también todo el programa, porque todas esas Efectivamente. dudas que están surgiendo ahora en casa, ya luego yo creo que en un otro momento las podemos ir aclarando una por una y ayuda, ¿no? Que es mejor no quedarse con nada en la cabeza, sino buscar las respuestas en los sitios adecuados, eso también, siempre con tu médico y bien orientado. Amigo mío, muchísimas gracias por estar en el programa el día de hoy. Para mí ha sido súper grato, como ya sabes, pues muchos años ya compartidos. Espero que muy pronto sea de mayor provecho para nuestros pacientes y que esto que hacemos, y que espero que, como siempre digo, que ojalá sea esto mes a mes, que nosotros podamos avanzar con información para nuestros pacientes y para nosotros nutrir de información, de conocimiento, de compartir lo que pensamos, lo que sentimos, porque yo creo que estos son los momentos ideales donde las personas que están allá, al otro lado, y nosotros que estamos de este lado, pues se sientan felices de poder saber de que hay personas que sí hablan de estos temas y no son los mismos temas de siempre, porque para hablar los temas de siempre, pues tenemos las redes sociales, tenemos páginas web que de repente te puedes apoyar, pero hay veces que abordarlo es lo más difícil y no todo el mundo lo hace. Bueno, el doctor Abraham Ocanto, médico especialista en oncología radioterápica, formas parte de Genesis Care, ¿no? Abraham, lo puedo decir, Eso valga es. la cuña. Eh, Sí, 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 sin problema, sin problema. valga la cuña. Pues, y bueno, yo soy Alejandro, soy médico residente en urología, pues también, bueno, Abraham porque me dice Luis, pero bueno, ya eso es Luis Alejandro, ya saben ustedes. Eh, no cambia nada, no cambia nada. El cariño es el mismo. En todas las redes sociales como Doctor Uro Íntimo, ya lo saben, en Instagram, en Facebook, en YouTube, van a ver los cortos aquí en el canal. Si no lo has visto, métete ya, visualízalo. Recuerda activar la campanita de notificaciones, suscribirte al canal y dejar tus comentarios porque en el próximo video te los podemos responder. Abraham Ocanto, creo que estás en X, ¿no? Estás en X. Eso. Exactamente, sí. ¿Cómo estás Como en X? Abraocanto MD. Abra Ocanto MD y ahí lo voy a dejar también aquí en la descripción del video. Y pues muchísimas gracias por conectarte y estar ahí. Recuerda, Zona Íntima Podcast. Un abrazo, se les quiere.